En contacto con alguien con quien siempre nos da un enorme gusto hablar, y más, digo lamentablemente, ¿no? En estos momentos donde está bueno encontrar quizás voces que te generen alguna respuesta a toda esta crisis insólita a la que nos ha llevado este gobierno insensible, el de Macri, que por otra parte no tiene como eje ni norte a los argentinos, es decir, los intereses que defiende son otros. Leandro, ¿cómo estás? Leandro Santoro está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Bueno, digo como para empezar por algo, ¿cómo sintetizás todo este momento que estamos viviendo con toda esta locura que nos propone el gobierno nacional, donde no solamente involucra a cada uno de los argentinos y le hace vivir una situación de zozobra? La palabra de Alberto, esa, te lo cuento porque creo que escuchaste una partecita, está dirigida a un plan que incluye a todos los trabajadores de San Luis y que hace que San Luis sea la provincia con menos índice de desempleo del país y con menos incidencia de deuda sobre su presupuesto. Bueno, dándoles tranquilidad. Digo, ¿cómo lo analizás? Primero te digo, no llegué a escucharle a las declaraciones de Alberto, pero seguramente van en la dirección que uno espera que tenga un gobernador que esté interesado en defender los intereses de su provincia. Sí. Porque este gobierno, como bien planteabas vos, y si te escuché, creo que la palabra que lo caracteriza es la insensibilidad. Han llevado a la zozobra a la familia argentina. Ellos están muy preocupados por la gobernabilidad del Estado y por la necesidad de mandarle un mensaje al fondo acerca de la tranquilidad, que va a haber condiciones de gobernabilidad para llevar el ajuste y para recortar salarios y recortar gastos sociales, pero la verdadera gobernabilidad que nosotros tenemos que pensar es la del ama de casa, la del laburante, la del padre de familia, la de la persona que se tiene que hacer cargo de alimentar a sus hijos, de mandarlos al colegio. Se hace muy difícil, Alberto. Yo creo que los tarifazos habrán pegado en San Luis como están pegando en el resto del país. Sí. Es seguro que más allá de los esfuerzos acá del gobernador por tratar de mantener el consumo interno, cuando hay una política tan agresiva contra la demanda agregada como está habiendo lamentablemente en la Argentina, con tasa de interés del 40%, el comercio se derrumba, el consumo se derrumba, eso hace que muchos puestos de trabajo se pierdan, porque incluso gente que tiene laburo tenga miedo de perderla porque se da cuenta que el agua le está empezando a llegar al cuello. Y estamos frente a un gobierno que está mucho más interesado en mandarle señales al Fondo Monetario, a los mercados y a los poderosos del mundo que a las familias argentinas. Así que hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad porque es un momento muy delicado. ¿Qué análisis hace de lo que pasó ayer en el subte? Digo, este tema nosotros lo hemos hablado mucho en cada uno de los programas y demás. Vos has ido mucho y lo hemos hablado siempre. Y siempre dijimos que este modelo que nos impone Mauricio Macri, donde deja a la gente afuera, ¿sí? De alguna manera también genera situaciones violentas, porque la gente se siente absolutamente vulnerada en sus derechos, y por otra parte genera represión. Digo, lo que pasó el otro día en Cresta Roja, lo que pasó ayer en el subte, que tuvo ribetes verdaderamente trágicos, bueno, han generado o están en consonancia con muchas de otras cosas que también ya sucedieron antes. ¿Cómo lo ves vos a todo esto? Lo del subte de ayer, a mí, Leandro, me genera un sabor amargo porque sé que esto va a volver a pasar y va a seguir sucediendo y estamos en una situación compleja porque donde entra a jugar la violencia para dirimir los conflictos estamos al horno, ¿sí? Coincido con vos. A ver, ¿qué ocurrió ayer en la ciudad de Buenos Aires? Ayer a las 12 del mediodía estaba terminando un paro programado como consecuencia de un reclamo salarial de parte del sindicato más representativo del subte, de los empleados del subte, y a las 11 de la mañana, cuando los trabajadores estaban disponiendo a normalizar el servicio, a poner las máquinas para empezar a brindar el servicio normalmente, baja la policía y los reprime, una hora antes que culmine la protesta a la vía de fuerza. Sí. Con lo cual eso te da la pauta que eso fue una provocación lisa y llana. ¿Por qué sucede? Bueno, la verdad es que hace por lo menos 30 días que el sindicato de los delegados, de los metrodelegados, viene reclamando un ámbito de diálogo porque UCA, que es un sindicato poco representativo en el subte, tal vez muy representativo en otras ramas del transporte, pero casi nada representativo en el subte,
cierra paritarias por el 15%. Sí. Y bueno, ya todo el mundo sabe que después de la devaluación de hace 15 días, la inflación en la Argentina va a estar arriba del 25% sin lugar a dudas. Los metrodelegados empiezan a reclamar al gobierno que ser atendidos, o sea, ni siquiera es que es porque hay un rechazo a la oferta que ellos hacen, sino directamente no hay diálogo. Sí. No los atienden, se agarran, digamos, no de un fallo, sino de una resolución de la Corte Suprema que dice que el tema de la personería gremial se tiene que volver a tratar al Ministerio de Trabajo. Los metrodelegados aducen que ellos hace muchos años que se sientan a negociar paritarias porque son el gremio más representativo sin personería gremial, pero con inscripción gremial, que es una sutileza, si querés, administrativa, digamos, pero que la verdad que no justifica para nada el hecho de ignorar al gremio que tiene. Pero, a ver, yo te decía, lo decía ayer en un programa, Sí. de los 4.000 empleos de subterráneos, 2.700 están afiliados a este gremio, que es un porcentaje altísimo para cualquier rama. Aparte, este es un sindicato de empresas, con lo cual es mucho más chico y es mucho más representativo todavía. Sí. Y bueno, la verdad es que el gobierno, yo creo que en el fondo, Alberto, le servía el conflicto, porque como dijiste vos, o sea, la represión en Cresta Roja, la represión en el INTI y la represión en el subte, ¿qué muestran? Un gobierno dispuesto a bancar la pauta salarial del 15%, un gobierno dispuesto a mandarle señales al Fondo Monetario Internacional, porque ellos están muy preocupados en que el fondo no les dé la plata sobre pretexto de que las fuerzas sociales en la Argentina le reclamen vivir con dignidad. ¿Sabes Cuando qué? vos le vas a pedir plata al fondo, le pedís en realidad, termino el concepto, le pedís plata y el fondo te dice, ¿cómo me la vas a pagar? Bueno, le voy a hacer pagar el sacrificio a los argentinos. Ellos estaban necesitando demostrar que tienen mano dura para hacer cumplir un programa económico que va a generar convulsión social. Digo esto lo planteo desde, no con una certeza o como una certeza, sino como un análisis que he hecho, ¿no? Digo, yo estoy seguro que el gobierno estaba buscando financiamiento externo y no lo estaba encontrando, y la llegada al fondo quizá le dé un poco de aire. Pero también pienso que a lo mejor es como que lo buscó al fondo para justificar cosas que inexorablemente tenía que hacer y que además, por otra parte, eran obligaciones que había asumido en cuanto a llevar adelante este tipo de políticas mucho antes. De cualquier manera, el final es el mismo. Digo, simplemente es que toda esta actitud recesiva, todo este desempleo que se ha generado, todo lo que conocemos a diario tiene que ver inclusive con un modelo que vos y yo, y sobre todo vos que sos un estudioso de esto, genera este tipo de cuestiones frente a la realidad argentina. Llevar adelante las acciones que llevó o desplegó el gobierno desde el primer día, inexorablemente iban a producir lo que se está produciendo, ¿sí? Sí, la verdad es así como digo. Creo que hay hasta coincidencias entre los distintos espacios de la vida política argentina, tanto de izquierda como de derecha, que el plan económico de este gobierno es insostenible, porque vos lo escuchás a Esper, a Milei o a Broda, y a pesar de que no tenemos nada que ver en términos de cómo encaramos el análisis de la economía y de la sociedad, llegamos a la misma conclusión. Dicen lo mismo, sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo, para simplificarlo, es, a partir de un esquema de desregulación y apertura comercial, tomaron deuda todo el tiempo, 135.000 millones de dólares, y habilitaron un canal para la fuga de esos dólares. Eso va a provocar en algún momento en la Argentina, más tarde o más temprano, una crisis de deuda. Sí. Y cuando vos tengas que devolver esos dólares, pagando intereses o pagando capital, no tengas en el Banco Central la suficiente moneda dura como para poder hacerte cargo de ese vencimiento, y tengas que generar una devaluación de tu moneda mucho mayor de la que vivimos en estos días. Sí. Y eso va a provocar un salto en los precios, o sea, una situación inflacionaria muy fuerte que incluso podría llegar a una hiperinflación si tenés en cuenta el volumen de deuda tanto en pesos como en dólares, porque estamos hablando siempre de la deuda en dólares, pero la deuda en pesos, las famosas LEVAX, es más de la base del total de la base monetaria, 1.2 billones de pesos, que si, como hay un mercado desregulado de cambio, digamos, de la economía, si esos tipos que tienen LEVAX un día dicen, bueno, nos vamos todos juntos al dólar, y no renuevan las LEVAX, esos martes, esos famosos supermartes, la Argentina tiene quiebra. A ver, sería una crisis económica y social mucho más fuerte que la del 89 y mucho más fuerte que la del 2001, si eso llegara a pasar. ¿Se entiende? Entonces, pero lo que es increíble es que el gobierno no le haya puesto barreras al mercado para evitar que esa situación se dé.
Entonces, esto es el punto que todo el mundo ve. Esto están generando una timba financiera en un contexto de absoluta vulnerabilidad mundial, porque el mundo está cambiando, Estados Unidos se cierra, sube la tasa de interés, se van dando distintos cambios que hasta hace algunos años no estaban, y la verdad es que estamos, la verdad, la buena de Dios, esto a todos. Yo creo que en el fondo nos preocupa a todos, incluso a los que tienen un pensamiento más conservador o más liberal. Estamos hablando con Leandro Santoro. Leandro, digo, a mí me da la sensación de que al gobierno se le quemaron los libros. Digo, más allá de que esto responda a un plan y que tenga que ver con un modelo, ¿no? Digo, Duhovne ayer asumió como un superministro. Hasta antes de ayer lo estábamos puteando en 8 idiomas todos. Y ayer aparece como un emblema de un tipo súper capaz que es capaz de coordinar absolutamente todo. Parece una incongruencia, pero estamos hablando de la realidad. Esto pasó. Hoy Duhovne monitorea no sé cuántos ministerios, cuando en realidad lo vimos con un nivel de endeblez hasta teórico que realmente nos asustó. No sé cómo lo ves vos. Mirá, mucha gente le venía reclamando, fundamentalmente aliados del gobierno, a Macri, sí, que defina quién de los 9 ministros que mete la cuchara en la economía manda. Sí. Bueno, y ahora parece que se decidió por Duhovne como para coordinar todo esto. Sí. En realidad, antes de ayer saca el Cronista Comercial una nota muy interesante que dice que el Fondo Monetario en el año 2003 redacta un documento donde le pide a los países que van a ser beneficiados con los créditos stand-by, en un documento que se llama Dime quién manda, que defina siempre un interlocutor, quién está a cargo, perdón, se llama el documento, Sí. En el que le pide a los gobiernos que van a recibir créditos que defina siempre quién va a ser el interlocutor, porque son conscientes que cuando vos encarás un programa de recortes estructural, en todos los países del mundo, todos los ministros de todos los gobiernos, de todos los signos políticos, tratan de tener siempre la mayor cantidad de recursos posibles y se resisten a la idea de un recorte, porque eso es quitarle poder. Entonces, en realidad lo que ha ocurrido acá es que Macri le está cumpliendo al Fondo Monetario Internacional el primer requisito. Le dijeron, yo necesito que usted me dé un nombre de la persona a la cual nosotros le vamos a ir a decir en dónde tenemos nuestras objeciones en relación al programa de recorte. ¿Entendés? Entonces, Sí. Duhovne va a tener una doble función. Hablar con el Fondo Monetario Internacional para explicarle y darle cuenta del trabajo de recorte social que está haciendo y presionar a cada uno de los ministros para que cada una de las carteras haga un esfuerzo fiscal, como le dicen ellos, en realidad un recorte sobre el gasto social, a los efectos de poder generar el excedente económico que se va a necesitar para devolver la plata que nos van a prestar supuestamente dentro de 4 o 5 semanas o meses, no sé, porque tampoco está claro cuándo van a ser el cronograma de pago. Es decir, que todo esto responde a que Duhovne es el interlocutor elegido y a partir de ahí se está respondiendo a una exigencia El del Fondo. Fondo Monetario le exige a los gobiernos Sí. que van a recibir un crédito que pongan una persona que esté a cargo de vincularse con el gobierno hacia su interior para garantizar los recortes presupuestarios y que al mismo tiempo sea la voz autorizada por el presidente para seguir, porque cuando vos te dan estos créditos, los tipos no es que te dan los créditos y te dice vengo dentro de 6 meses a cobrarte. Los tipos te dan los créditos y te dicen yo te voy a mandar una delegación de técnicos que van a sentarse con vos en Buenos Aires y te van a exigir día a día que vos le des respuesta a los requerimientos y a los condicionamientos que te voy a poner para prestarte la plata. Sí. Ellos te dicen, yo te presto la plata, pero yo quiero saber cómo me la vas a devolver. Por supuesto, claro. Claro, Y entonces, además esa línea de créditos funciona de la manera que vos estás señalando y además está destinada a países que están con problemas, porque hay otras líneas de crédito que tiene el fondo que son mucho más blandos y que están dirigidos a otro tipo de países, no al nuestro precisamente. Esto suponete, te dan 30.000 millones de mangos. Y entonces te dicen, bueno, yo te lo doy en 4 cuotas. La primera de 10.000, pero después para darte las otras cuotas necesito ver que cumpliste con los deberes que yo te encargué. ¿Entendés? Sí. Entonces, por eso la función de Duhovne, o sea, no es que Macri le está respondiendo una demanda a sus aliados y está poniendo un único timonel de la economía. Macri lo que está haciendo es, le está cumpliendo el primer requisito del fondo a los efectos de poder garantizarle a los tipos que te van a prestar la plata que la van a poder cobrar. Leandro, digo, ¿cómo ves a la oposición? ¿A dónde están parados? Digo, vos estuviste acá en La Pedrera, estuviste en otros encuentros que se hicieron en distintos lugares, precisamente vinculados con este tema. ¿Cómo ves a la oposición de cara a lo que viene, teniendo en cuenta que uno tiene la certeza de que este gobierno ya tiene fecha de vencimiento, ¿sí?
Mira, la veo a ver, con luces y con sombras, con altibajos. Hay momentos que tengo la sensación que estamos en el camino correcto, que se entendió el tiempo histórico, y hay momentos que noto mucha dispersión. Vos sabés que yo respondo a un espacio político que se siente interpretado por el liderazgo de Cristina. Sí. Obviamente siempre saludamos con mucha alegría, yo te lo contaba personalmente, el acercamiento que hay con Alberto y con todo el sector de ustedes, porque la verdad que San Luis efectivamente para nosotros es una provincia que hay que mostrar y que tiene que tener un rol protagónico en la reconstrucción de la Argentina, porque la verdad que te puede gustar más o menos los hermanos Rodríguez pero lo cierto es que son los únicos que han demostrado a lo largo de la recuperación de la democracia que han puesto una provincia absolutamente marginal en la Argentina a ser una de las principales provincias del país. Entonces, eso me parece que tiene que tener tiene un reconocimiento del conjunto de las fuerzas políticas de la Argentina. Sí. Pero, ¿qué pasa acá? Acá el problema es que el gobierno nacional, lamentablemente, ahoga los federalismos. O sea, son muy pocos los tipos que están como Alberto con posibilidad desde sus provincias de opinar. ¿Por qué? Porque dependen del financiamiento federal. Entonces, es muy difícil construir una oposición política si vos tenés a todos los gobernadores de las 24 provincias cagados en las patas por el temor a que el gobierno le corte los chorros de guita, y porque de esa manera no pueden pagar los sueldos. Entonces, como lamentablemente hay una deuda de la democracia, que para mí es la ley de la coparticipación, que distribuye de manera más federal, el Poder Ejecutivo tiene mucha capacidad de disciplinar incluso a la oposición, ¿viste? Porque hay gobernadores que no coinciden con Macri, pero que muchas veces terminan haciendo que sus senadores o que sus diputados voten cosas en contra de sus intereses, solamente porque les prometen que le van a dar algún recurso para su provincia. Y eso afecta a la construcción de un proyecto opositor. La verdad es que lo que está faltando en la Argentina es federalismo. O sea, es muy difícil imaginarse la construcción de una oposición solamente en la capital federal, en la provincia de Santa Fe y un poco en la provincia de Buenos Aires. Vos necesitas construir una oposición en todo el país. Sí. Y para eso necesitas que los dirigentes políticos de todas las regiones de la patria tengan la tranquilidad de saber que no van a ser condenados, ¿viste?, al desfinanciamiento como consecuencia de sus opiniones políticas. Sí, pero más allá de eso, lo que vos estás diciendo es cierto, es una caracterización real. Ahora, más allá de eso, me parece que tenemos que tener la madurez suficiente para entender que es necesario construir una alternativa que sea diferenciadora de todo esto, porque esto nos está llevando a estrellarnos. Es decir, somos el Titanic, ¿sí?, en este momento. ¿Sí? Sí, coincido. A ver, lo que te estoy haciendo no es justificando. No, lo estoy entendiendo. Pero coincido con vos. O sea, yo la pregunta que me hago es caso concreto. ¿Por qué no hay en el Parlamento argentino, por ejemplo, una posición mucho más responsable en relación a tantos temas? O sea, ¿por qué no hay en el movimiento obrero, por ejemplo, una actitud más responsable a la hora de defender los intereses de los trabajadores? Bueno, porque el gobierno, digamos, tiene capacidad de disciplinar, y además otro elemento que me faltaba es el temor que le mete a muchos dirigentes políticos con la manipulación de la justicia. Sí. Entonces, coincido con vos, creo que iniciamos un camino en San Luis, que es el de empezar a juntar un grupo de dirigentes políticos, pero la verdad yo lo que noto que la verdadera dificultad es que en el día a día, en la coyuntura, la oposición tiene dificultades para imaginarse hoy. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Leandro, querido, ¿sabes cuál es el tema? Que, por ejemplo, ayer Urtubey dio a entender, junto con Pichetto, se juntaron en el Palacio San Miguel y dieron a entender de que ellos iban a ser candidatos del peronismo en las próximas elecciones. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre Macri y Urtubey? Ninguna. Por lo menos así la veo yo. Ninguna. Entonces, digo, a ver, lo que hay que crear, más allá de quién sea el que vaya a representar ese espacio, es un modelo alternativo a un modelo que se oponga a que encarna Mauricio Macri, que le haga recobrar a la gente toda la ilusión perdida. Es decir, hoy se necesitan 18.258 pesos según el gobierno para no ser pobre. ¿Cuánta gente creés vos que está por debajo de la línea de pobreza? Muchísima, mucho más de la que vayan a decir. Por lo tanto, hay que recobrar la confianza. Yo estaba mostrando o estaba haciendo escuchar
lo que les dijo Alberto ayer a la gente del Plan Solidario, que es una gente que trabaja aquí en todos, a la vera de la ruta, en los ríos y demás, a los efectos de que trabajen realmente, ¿no? Y que está contenida por el Estado en este sentido. Es decir, hay que darle confianza. La gente lo que no tiene es confianza, va escuchando, escucha, va al supermercado y puede comprar cada vez menos, es decir, tiene dificultades para pagar la luz. Bueno, digo, es un cóctel explosivo el que estamos viviendo. Coincido con vos. A ver, Alberto, en todo lo que decís coincide el 100%. Coincide el 100%. Lo único que te planteo nada más es que, porque también yo cuando camino por la calle mucha gente me dice, bueno, ¿qué le pasa a la oposición? Porque la gente ve que hay esfuerzo, pero también hay una demanda sobre la oposición. Sí. Bueno, entonces la interpretación que hago es que mucha gente que debe pensar como vos siente que a nivel federal, más allá de la provincia, a nivel nacional, falta una expresión más consolidada que despeje los fantasmas de posibles candidatos peronistas amarillos, o que fundamentalmente que genere una esperanza, más allá no que genere una esperanza, que genere una esperanza, claro, de eso se trata, ¿sí? Bueno, estamos en camino en eso, o sea, es difícil porque, a ver, la esperanza no es solamente un líder, es un movimiento social, es una construcción que va de abajo hacia arriba. Entonces, los liderazgos después son siempre llevados por las masas, sí, como consecuencia de un proceso de movimiento, cultural, político, ideológico, simbólico. Bueno, ese proceso, digamos, se está dando de manera desordenada y con menos fuerza de la que me gustaría ver. Yo creo que la economía se está deteriorando muy rápido, que la sociedad se está empobreciendo mucho y que la política no está cambiando ni se está poniendo todavía los pantalones largos para ponerse a la altura de las circunstancias. Más allá de que obviamente hay sectores que sí toman esa responsabilidad, pero me parece que todavía la sociedad percibe que a nivel nacional a la oposición le falta todavía un toque de hervor, digamos. Leandro, te mando un abrazo, como siempre un gusto charlar con vos, gracias. Abrazo grande, Alberto, a vos y a toda la gente que te escucha. Chao, adiós.